En el anterior audio hablé de una doctora que había intervenido maravillosamente, magistralmente, creo que fue lo más destacable del sínodo, y busqué mis archivos y encontré, entonces digo, bueno, vale la pena que lo comentemos. Es la doctora Anca María Cernea, o Chernea, doctora en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Víctor Babeș y presidenta de la Asociación de Médicos Católicos de Bucarest, Rumanía. Hizo la siguiente presentación, ella dice, Su Santidad, padres sinodales, hermanos y hermanas que representan la Asociación Médicos Católicos de Bucarest. Soy de la Iglesia Católica Rumana Griega, es decir, greco-católica, ¿no? Mi padre, es decir, son los católicos del rito bizantino. Mi padre era un líder político cristiano que fue encarcelado por los comunistas durante 17 años. Mis padres estaban comprometidos para casarse, pero la boda se llevó a cabo 17 años después. Mi madre esperó tantos años a mi padre a pesar de que ni siquiera sabía si todavía estaba vivo. Han sido heroicamente fieles a Dios ya en su compromiso. Su ejemplo muestra que la gracia de Dios puede superar circunstancias sociales terribles y la pobreza material. Nosotros, como médicos católicos que defendemos la vida y la familia, podemos ver que esto es, en primer lugar, una batalla espiritual. La pobreza material y el consumismo no son la causa principal de la crisis de la familia. Ojo, el discurso ese sociológico y económico y en el fondo marxista, dice una doctora que viene de un país pobre y además de situaciones de pobreza y de calamidad como fueron todo lo que vivieron con Ceausescu, el régimen, está diciendo algo con la autoridad que le da su propia vida. La pobreza material y el consumismo no son la causa principal de la crisis de la familia. La principal causa de la revolución sexual y cultural es ideológica. Nuestra Señora de Fátima ha dicho que los errores de Rusia se extenderían por todo el mundo. Fue hecho por primera vez bajo una forma violenta, el marxismo clásico, matando a decenas de millones. Ahora se está haciendo todo por el marxismo cultural. Hay una continuidad de la revolución sexual de Lenin a través de Gramsci y la Escuela de Frankfurt, los derechos de los gays y de la ideología de género. El marxismo clásico pretendía rediseñar la sociedad a través de la violenta toma de posesión de la propiedad. Ahora la revolución es más profunda, pretende redefinir la familia, la identidad sexual y la naturaleza humana. Esta ideología se autodenomina progresista, pero no es otra cosa que la oferta de la antigua serpiente, para que el hombre tome el control, para reemplazar a Dios, para organizar la salvación aquí en este mundo. Es un error de la naturaleza religiosa, es el gnosticismo. Es la tarea de los pastores reconocer y advertir al rebaño contra este peligro. Buscad, por tanto, primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. La misión de la Iglesia es la de salvar almas. El mal en este mundo viene del pecado, no de la disparidad de ingresos o el cambio climático. Toma, si es que tienes las verdades de a puños esta doctora. La solución es evangelización, conversión. Hoy en día los principales agentes del gobierno mundial intentan imponer el marxismo cultural de nuestras naciones bajo la forma de control de la población, la salud reproductiva, los derechos de los homosexuales, la educación de género y así sucesivamente. Lo que el mundo necesita hoy es la verdadera libertad, la liberación del pecado, la salvación. Nuestra iglesia, se refiere a la iglesia greco-católica, o católica de rito bizantino, fue suprimida por la ocupación soviética, pero ninguno de nuestros 12 obispos traicionó su comunión con el Santo Padre. Nuestra iglesia sobrevivió gracias a la determinación y el ejemplo de nuestros obispos en la resistencia a las prisiones y al terror. Nuestros obispos pidieron a la comunidad no seguir al mundo, no cooperar con los comunistas. Ahora necesitamos que Roma le diga al mundo: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. No solo nosotros, los laicos católicos, sino también muchos cristianos ortodoxos, ansiosamente orando por este sínodo,
porque como se suele decir, si la Iglesia Católica cede al espíritu de este mundo, va a ser muy difícil para todos los cristianos resistirlo. Fijémonos lo que está diciendo, ¿no? Digo, verdades de apuño. Esto es una especie de resumen de lo que ella dijo en ese sínodo. ¿Y qué hizo la Iglesia? Habló de todo esto. ¿Qué es lo que salió en conclusión de todo esto? ¿Qué es lo que nos queda de este sínodo? Nos queda el tema de los divorciados vueltos a casar. Cuando el gran tema de la familia es ese que ella menciona. La familia que está acosada por estas ideologías, por estas perversiones. Y que la Iglesia está callada cuando tiene que levantar su voz y defenderlas. Pues esto es lo que ha venido pasando. Y sobre todo de esta Iglesia que resulta a algunos, en las altas jerarquías, la Iglesia greco-católica, una especie de mínimo de piedra en el zapato, es decir, de un estorbo, porque es la que está impidiendo, según ellos, el acercamiento con los ortodoxos. Y no saben qué hacer con los grecos católicos, que fueron los que realmente sufrieron la persecución. Porque en realidad, cuando vino la persecución comunista, gran parte de la Iglesia ortodoxa se avino a los comunistas y no tuvieron la persecución. Tanto así que Ceausescu, ¿qué hicieron? Sacaron, le quitaron la propiedad, los expropiaron a toda la Iglesia greco-católica, se los quitó, todas las iglesias fueron a parar a los ortodoxos, todas. Hubo un solo metropolita que la devolvió, que fue el de Timișoara, los demás no. Bueno, y a propósito de todo esto, entonces, también es que una cosa lleva a otra, es inevitable todo esto. Una entrevista que le hicieron a la doctora Anca Maria Cernea, la auditora rumana en el sínodo. Le preguntan cuál era su estado de ánimo cuando comenzó el sínodo, qué resultados esperaba en relación a las familias que la rodean o aquellas con las que se topa en su trabajo. Ella dice, yo había seguido el desarrollo del sínodo del año 2014 sin formar parte de las sesiones, pero en vista de los textos publicados y del documento final sobre el cual debíamos trabajar este año, Instrumentum Laboris, que es extremadamente confuso y complicado, y a que no le faltaban incluso errores graves, llegué a Roma ansiosa por lo que iría a pasar. Ya vemos la preparación, lo mismo que pasó con el sínodo de la Amazonia, el Instrumentum Laboris, que ahí es donde parte todo, ¿no? Ahí es donde empieza a inficionar este veneno. Bueno, esperaba que el sínodo emitiera un mensaje claro, reafirmando la doctrina de la Iglesia, pero que eso fuera a ocurrir no era en modo alguno evidente. Le preguntan, si este año usted concurrió como oyente, ¿puede explicarnos en qué consistía su trabajo? Dice, la asamblea del sínodo está compuesta por los padres sinodales, los expertos y los oyentes, auditores, oyentes. Nosotros, entre hombres y mujeres, constituimos un cuerpo de 51 oyentes repartidos en 13 círculos menores, encargados de estudiar el documento de trabajo, el Instrumentum Laboris. Personalmente me tocó formar parte de un círculo angloparlante. No votábamos, pero se nos permitía intervenir en las discusiones de los círculos. Y de igual manera, pasada la asamblea plenaria del 16 de octubre, se nos otorgó el derecho a 3 minutos de intervención. ¿Podría decirnos, le preguntan, qué ambiente percibió cuando las deliberaciones? Y decirnos algo sobre la organización en general. El ambiente, dice, no era apacible, por decirlo menos, sino que había un clima tenso. Una tensión cuando los debates principales, pero también en razón de la falta de transparencia que lo ha caracterizado todo. Ya comentamos lo que fue la relación de la primera parte, ¿no? Durante los primeros días, en varias oportunidades hubo reacciones debido a que los procedimientos no habían sido definidos con precisión. Notablemente en el caso de los 10 oficiales designados para redactar el documento final y la duda que había de si ese documento final sería publicado o no. En lo que a mí me toca, quedé sumamente sorprendida y escandalizada al comprobar que el reporte de la primera semana de trabajo
no reflejaba fielmente nuestras discusiones, cuando precisamente eso era lo que debía reflejar. En cambio, allí más bien se formulaba el parecer del redactor. Diría que esta manera unilateral de presentar los debates se manifestó de manera más chocante con el reporte de la tercera parte del sínodo. Aun cuando las discusiones resultaban difíciles, quizás más en nuestro círculo que en otros, las más de las veces los argumentos que se postularon fueron tenidos en cuenta y así hubo pequeñas victorias parciales para quienes defendían la enseñanza tradicional de la Iglesia. En lo que se refiere al reparto de nuestros estudios a lo largo de 3 semanas, hay que decir que la carga de trabajo era enorme y que la segunda mitad del documento, la más importante, la que incluía los puntos más importantes, no fue abordada, sino durante unos pocos días después de la tercera semana. Por otra parte, la agenda recargada para cada día de trabajo no permitía el ocio necesario como para poner en perspectiva temas esenciales que en general se dejaban para las últimas horas del día. Recuerdo en particular una tarde en la que 2 cardenales de nuestro grupo, que hasta entonces habían brillado por su ausencia, porque formaban parte del grupo de los 10 encargados de redactar el documento final, llegaron justo para tratar un asunto al que ellos, al igual que otros padres sinodales de los países occidentales, parecían asignar mucha importancia. El párrafo sobre los homosexuales y en general el modo en que el documento debía hablar sobre la homosexualidad. En ese momento pude constatar que cualquier discusión se tornaba inútil, puesto que la mayoría de los padres que dominaban el debate en nuestro grupo parecían haber establecido su posición de antemano y no tenían ningún interés en escuchar otros argumentos. Daba la impresión de que ya habían decidido de antemano que resultaba absolutamente indispensable mencionar a los homosexuales en el documento sobre el sínodo de la familia. El sínodo de la familia y los homosexuales, ¿qué tienen que ver? Y de hacerlo de manera positiva, limitándose a decir que no había que discriminarlos. Bueno, ahí estamos, con la ideología del mundo. Cuando me dio por insistir que se recordara también el párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice que los actos homosexuales son pecaminosos, terminaron por hacerme callar la boca, siendo que en otras discusiones me habían permitido hablar e incluso alentado a hacerlo. Otro punto dificultoso fue el del lenguaje. Los niveles de conocimiento de lenguas eran desiguales y algunos participantes no podían seguir el hilo de las discusiones ni por tanto intervenir como habrían querido. Este problema también se puso de manifiesto con el desenlace del sínodo, puesto que mientras las discusiones que se habían mantenido durante 3 semanas en grupos divididos lingüísticamente, el reporte final no fue remitido a los padres sinodales, sino en italiano, lengua que solo dominaban una cuarta parte de ellos, 3 de los 13 círculos menores. Con muy poco tiempo para estudiar dicho reporte, desde la tarde del jueves 22 de octubre hasta las 13 horas del día siguiente, debían, para poder postular si cabía eventuales enmiendas, estudiar un texto complejo en una lengua que la mayoría no conocía. Era prácticamente imposible. Uno se podría preguntar hasta qué punto la falta de transparencia y las limitaciones de tiempo no formaban parte de una estrategia definida de antemano. Le dicen, de modo que usted contó con 3 minutos de tiempo para expresarse en la sesión plenaria del 16 de octubre. Su intervención ha sido publicada. Constituye una advertencia muy enérgica, tanto al Papa como a los padres sinodales. ¿Por qué este llamado de atención? Dice ella, me pareció que había que hacer oír urgentemente la voz de los católicos que no se hayan interpretados por el lenguaje ideológico del instrumentum laboris. De entrada reconocí en aquel documento de trabajo un lenguaje que me resultaba familiar, puesto que había vivido en un país gobernado por un régimen comunista, régimen que hizo sufrir mucho a mi familia. Traté de llamarle la atención a los de mi grupo de trabajo señalándoles estos términos que connotan conceptos ideológicos que no tienen nada que ver con el Evangelio, sino que provienen de la ideología, sobre todo de la ideología marxista. Bueno, creo que esto se explica por sí mismo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Bueno, ahora vamos a ver otro documento controvertido del Magisterio Ordinario, que es la encíclica Laudato Si. Es un capítulo aparte,
Laudato Si toma como premisa válida la teoría sobre el calentamiento global originado por la acción humana. Primero, que un calentamiento global. Bueno, parece que en eso muchos científicos están de acuerdo. Otros dicen que vamos a una era glacial. Bueno, pero dice, ¿quién es el responsable? El hombre. Eso es lo que está diciendo. Pues esta teoría es más que discutida. En realidad está desacreditada en el ámbito científico serio. ¿Qué es lo que pasa con esta teoría del calentamiento global producido por la acción humana? Que es la más promovida. Hay mucho dinero, mucho interés en eso. ¿Por qué? Porque está detrás de todo esto esa concepción malthusiana que ya estaba en el Club de Roma, de que no es suficiente, es decir, hay mucha población, demasiados comensales en la mesa y que tiene que ser drásticamente reducida. Sabemos que en eso está Bill Gates, están todos estos personajes, ¿no? Entonces, claro, haber caído en eso es un error, y un error probablemente de ingenuidad, ¿no? Porque por eso, claro, tanto aplauden en el mundo, tanto aplaudió Obama y todo la encíclica Laudato Si. Justamente por eso, porque ahí están todos los abortistas, todos. ¿Qué es lo que más serio de las teorías? Pues son teorías también, ¿no? ¿A qué se debe si es que realmente estamos yendo hacia un calentamiento global? Porque sí, parecería que sí, pero no se sabe. Incluso está demostrado que en momentos de mayor actividad, de mayor contaminación, por ejemplo, fueron los momentos donde bajaron más las temperaturas, cuando comenzó la industrialización, la revolución industrial, ¿no? Había contaminación en Inglaterra, en lugares así impresionantes. Sin embargo, pasó todo lo contrario. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se dice ahora? Que es la actividad solar. Son las manchas solares, la actividad del sol, el principal responsable del calentamiento, porque se ha visto que hay una correlación entre esa actividad solar y la formación de nubes. Por ese lado pasa la cosa. Y no es el factor humano, porque el impacto es ínfimo del hombre, es ínfimo. Y basta, aunque sea una erupción de un volcán, para que todo lo que pueda hacer el hombre casi queda en valor muy reducido. Bueno, sea como sea, aunque fuera así, aunque fuera la acción humana, que no lo es, la Iglesia no tiene que tomar partido de una teoría científica, porque las teorías cambian, porque una teoría después es superada por otra. Veamos ahora con el tema de este virus, todas las cosas que se van diciendo, unas contrarias totalmente a las otras, que esto, que aquello, bueno, y todos tienen sus razones. Pero, entonces, ¿por qué? Porque no le compete a la Iglesia no le compete entrar en el campo de la ciencia. La Iglesia es maestra de fe y de costumbres, no de ciencia positiva. Y esto tendríamos que haberlo entendido, y lo entendemos porque ya nos pasó con Galileo. La experiencia que se hizo con Galileo, que bueno, se hizo después todo un gran cuento sobre Galileo, sobre la víctima que fue Galileo. Galileo fue un hombre de fe, un hombre que además no sufrió prisión carcelaria, nada de eso, es todo un cuento, ¿no? Incluso se puede decir que en cierto modo también por la teoría de la relatividad la Iglesia no dejaba de tener razón, pero no, dejemos de lado todo eso. Lo que pasa es que no nos compete. El calentamiento global por causa del hombre sirve a quienes quieren limitar la población mundial, a los abortistas, a los anticoncepcionistas, a los de la teoría del gender, que son todos lo mismo, y los tenemos son los que pertenecen al nuevo orden mundial. Además, el documento provoca confusión, porque menciona expresamente a la Carta de la Tierra. Y la Carta de la Tierra es el símbolo del neopaganismo, es neopaganismo puro, propulsado por las Naciones Unidas.
y por los poderes hegemónicos estos del nuevo orden mundial. Ya sabemos quién está. En la Carta de la Tierra, quién estuvo detrás de todo eso. Gorbachev y Bov, Leonardo Bov. Qué curioso, ¿eh? Un comunista que no dejó de ser comunista y que han hecho un cambio táctico o estratégico más bien, y otro que, bueno, la teología de la liberación, ¿no? Incluso en el número 175 de Laudato Si, propicia un gobierno mundial y cita al Papa Benedicto sobre este tema del gobierno mundial. Es cierto que hubo algún documento, yo no creo que aquí está fuera de contexto esa cita, pero sí recuerdo un documento del Papa Benedicto donde también se hablaba del nuevo orden mundial. Es decir, alguien se coló, alguna pluma envenenada se coló. Y aquí, yo no sé, pero ahí está, la Carta de la Tierra, ¿no? El gobierno mundial. Ya sabemos qué hay detrás de todo esto. Insisto, yo no estoy juzgando al Papa, estoy diciendo lo que figura en el documento. Ahora, ¿quién lo metió? ¿Cómo lo metió? No sé. Y en materia, además, que más me importa, metafísica, teológica, en el número 236 de Laudato Si, refiriéndose a la Eucaristía, llega a decir que el Señor llega a nosotros desde dentro de la materia. Es decir, la Eucaristía es la materia y dentro de esa materia Él viene. Lo que está diciendo con eso está ignorando la transustanciación. Porque la materia no es materia, ya ese pan no es pan, está transustanciada. Es decir, lo que hace a la materia es la sustancia y ya no lo es. En el momento de la consagración ya la sustancia no es el pan, es Dios, es la sustancia divina. Y en Laudato Si, en 98, dice que Jesús estaba en plena armonía con la creación. Y ofrece como ejemplo el episodio de la tempestad, calmada por el Señor. Bueno, es un ejemplo totalmente equivocado. Bueno, también decir que Jesús estaba en plena armonía con la creación, bueno, parece que fuera Buda, qué sé yo. El Señor es Señor de la creación. Todo fue hecho por Él y para Él. Lo decimos en el credo niceno-constantinopolitano. Es decir, ahí en Laudato Si 98 recuerda que todos se admiran de ese acontecimiento, cuando la tempestad calma. Bueno, y que entonces por eso estaban. No, lo menos que se puede decir es que hay una tergiversación de la palabra, porque no es la armonía la causa de la admiración de los discípulos. Ellos se admiran por la sujeción de la creación ante Jesús, que está actuando con el poder de Dios. Hace que se calmen los vientos. Eso, ¿qué armonía? Ni armonía. Eso es la admiración al poder de Dios en Jesucristo. Bueno, estos casos son solo ejemplo de los muchos que en un documento que está imbuido de ecologismo, incluso, cuidado, que Laudato Si no se detiene en Laudato Si. Laudato Si tiene una extensión, tiene cola. ¿Por qué? Porque se basa en Laudato Si, todo el sínodo de la Amazonía, todo el documento final, y se lo menciona varias veces. Y ahí va a haber un nuevo documento que saldrá, o una nueva encíclica, no sé, un nuevo documento donde de nuevo está Laudato Si dando vuelta, porque estamos en el tema del ecologismo, el ecologismo, la conversión ecológica, que eso también está ahí. Entonces, ¿cómo la conversión ecológica? La conversión es a Dios. Es la naturaleza que está sujeta al hombre, no el hombre sujeto a la naturaleza. No es esta naturaleza que tiene vida propia, porque eso es animismo y paganismo, como se ha dicho, ¿no? Que el virus es consecuencia de la respuesta de la naturaleza. Entonces, ecologismo y animalismo, que fue demostrado en aquella más que lamentable proyección de monos y de fieras sobre la Basílica de San Pedro, la iglesia más importante de la catolicidad. ¿Y cuándo fue hecho? Nada menos
que el día de la Inmaculada Concepción de María, fecha que pasó desapercibida. Entonces, esta fue en fondo una afrenta que se hizo, patrocinada por los grandes del nuevo orden mundial, que lo comenté en otro audio, quienes estaban detrás de todo eso. El Banco Mundial pagó todo además. Pues aquí estamos, esta es la situación, esto es lo que estamos viviendo. Entonces, a despertar. Hasta el próximo audio, si Dios quiere. Alabado sea Jesucristo. 23 de septiembre, San Pío de Pietrelcina. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis 2 túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguno no os recibe, a salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies, como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. En este breve pasaje se evidencia primero que el poder de hacer el bien y de combatir el mal que les dado a los apóstoles vienen del Señor que los envía. Y segundo, lo más importante, los envía ¿a qué? A proclamar el reino de Dios y al mismo tiempo a sanar a los enfermos, sean estos físicos o de enfermedad espiritual. En definitiva, lo más importante es Dios y también la caridad hacia el prójimo. Les recomienda no distraerse en su camino, ni siquiera por cosas materiales para su subsistencia, porque el Señor provee. Y es lo que le dirá ya no solo a los apóstoles, sino a todos: buscad el reino y su justicia, que todo el resto vendrá por añadidura. A ellos no les dice buscad, sino proclamad el reino. Y a los demás les está diciendo buscad ese reino. Ese reino que es proclamado por la Iglesia, por sus pastores, porque ese es el mandato fundamental. El pastor no viene a hablar de cuestiones, o no debe, sociales ni políticas, sino a proclamar el reino de Dios, la salvación. Y el Señor obra maravillas, sana cuerpos, espíritus, provee a los necesitados y lo hace por medio de los santos. Y uno grande de este tiempo es el capuchino, el Padre Pío de Pietrelcina, que parece justamente este evangelio que es el que en realidad corresponde al tiempo ordinario, muy apropiado para recordar a este gran santo que vivió despojado de todo y no moviéndose de su convento atrajo multitudes, además un convento al final del mapa, ¿no? de Italia, en la Puglia, pero al final de la Puglia, o casi al final, y llegó a levantar un imponente hospital, la Casa de Sollievo de la Sofferenza, es decir, del alivio del sufrimiento. Él realmente cumplió en todo esto. Estaba despojado de todo y expulsó demonios y curó enfermedades y proclamó el reino de Dios con su vida, con su obra, con sus palabras. Este gran taumaturgo, es decir, sanador, digamos, de males físicos, fue también director espiritual de muchas almas y un apóstol del confesonario. Suena feo, confesonario, se dice así. Bueno, también está permitido decir confesionario. El 20 de septiembre de 1918 recibe los estigmas de la pasión de Cristo. Esos estigmas, esas llagas que van a permanecer abiertas, sangrantes y dolorosas también, durante 50 años, hasta su muerte, que ocurre justamente 3 días después del aniversario, el 23 de septiembre de 1968. 20 de septiembre recibe, del 18,
23 de septiembre de 68, pasa a la eternidad. Y en ese momento desaparecen totalmente. Bueno, la devoción a este gran santo se extiende por todo el mundo y por todas partes de grupos de oración del Padre Pío. El santo nace en Pietrelcina, provincia de Benevento, el 25 de mayo de 1887. Sus padres, Gracio, Giuseppa, eran campesinos, pobres campesinos, pero muy, muy devotos. Es decir, que él va recibiendo, va mamando también la fe desde muy pequeño. Se rezaba en familia el rosario todas las noches en la casa, y todos reunidos además, y en un clima de gran devoción, de gran confianza a Dios y a la Virgen. Lo sobrenatural irrumpe temprano en la vida de Francesco. Ese era el nombre de bautismo, ¿no? En el bautismo, Francesco. Porque ya de pequeño tiene frecuentes visitas de Jesús y de María, pero no solo, también de ángeles y también de demonios. Pero él pensaba que esto le ocurría a todos y por eso no decía nada. Entra en el convento de capuchinos con 16 años y ahí toma el nombre de Fray Pío de Pietrelcina, o tomará el nombre, sí. Corre el año 1903, es decir, estamos al comienzo del siglo XX. En 1910 es ordenado sacerdote, pero tiene una salud muy, muy mala, es muy floja, tanto que varias veces lo mandan a Pietrelcina, a la casa de los padres, porque el clima era más benigno donde estaba el convento, que no era todavía San Giovanni Rotondo. Y se enferma tanto de los pulmones que los médicos le dan poca vida. A la enfermedad se le suman las vejaciones demoníacas, lo castiga en la carne el demonio, y nunca lo dejan en paz. Con casi 30 años los superiores lo transfieren a San Giovanni Rotondo. Ahora sí estamos en San Giovanni Rotondo, que es la zona del Gargano, del Monte Gargano, cerca, no muy lejos de Monte Sant'Angelo, donde apareció el Arcángel San Miguel en el 490 y algo, 93 creo que fue por primera vez. Bueno, va ahí en San Giovanni Rotondo, al convento Santa María delle Grazie, donde será conocido por todo el mundo. Hasta él llegan hombres y mujeres de toda Italia y después de todo el mundo. Y ahí, en ese convento, él se pasaba 14 a 16 horas confesando. No veía el sol, después a dormir, ¿no es cierto? Este ministerio de salvación, de tantísimas almas, recibe la fuerza en la oración. En la oración y sobre todo el Santo Rosario. Y en la Eucaristía. Padre Pío es incansable también en la recitación del Rosario. Y la Eucaristía famosa que celebraba cada día muy temprano. Y todo esto, todo este ministerio, a pesar de grandes sufrimientos físicos y morales, y de noches en las que el demonio no lo dejaba dormir. El 20 de septiembre, es decir, lo único que lo sostenía era la gracia, porque si no, con la debilidad así física y todo esto, bueno, es para sucumbir. El 20 de septiembre del 2018, ya me pasé de años, de 1918, recibe los estigmas que lo llevará consigo todo el resto de su vida, o sea, como decía, durante 50 años. Pero estos estigmas encima son motivo de humillaciones, de calumnias. Es sometido a humillantes inspecciones canónicas. Y él, obediente, todo lo soporta. Él obedece en todo, menos en una sola cosa no obedeció. Ahí se puso firme. Cuando le pidieron los fondos de la Casa del Soliego, dijo no, porque no me pertenece a mí, es de los pobres. Bueno, llega a ser suspendido a divinis, es decir, no puede ejercer su sacerdocio a raíz de acusaciones calumniosas y solo después de algunos años, restituido a su ministerio sacerdotal. ¿Quién no pasó y sufrió el Padre Pío? En la puerta de su celda había un cartel con una frase de San Bernardo, y ahí está la clave, ¿no? María es toda la razón de mi esperanza. En María está la clave, está el secreto de la grandeza de este Padre Pío, el secreto de su santidad. Y es a ella que en mayo, el mes de María, le dedica la Casa Soliego de la Sofferenza, que es una de las estructuras sanitarias hoy más cualificadas en Italia
y a nivel internacional. Pasan 70.000 pacientes por año. Posee aparatos modernísimos, está vinculado con los principales institutos de investigación en el mundo. Bueno, yo sé que muchos de los que están oyendo pertenecen a grupos de oración del Padre Pío, son muchísimos en todo el mundo. Y estos grupos de oración los originó él mismo en los años 40 para combatir con la oración la tremenda realidad de la Segunda Guerra Mundial. Y estos se han difundido por todo el mundo y son más de 200.000. Estos grupos y la Casa Solievo de la Sofrenza son parte de su herencia espiritual, lo que él ha dejado, entre otras cosas, porque también gran parte es tantos y tantas conversiones. La devoción del Padre Pío a la Virgen era total, absoluta, y se sentía protegido por ella cuando lo atacaba el cosaco, así lo llamaba al demonio, el cosaco. 2 veces en su vida fue sanado por intervenciones milagrosas de la Madre de Dios, una vez en 1911 y la última vez en 1959. Ahí ya en el 59 los médicos lo daban por muerto, no había nada que hacer, no había más nada que hacer. Pero ¿qué pasó? Llegó la Virgen peregrina de Fátima, San Giovanni Rotondo, y el 6 de agosto de 1959, Padre Pío fue sanado improvisamente ante el asombro y ante la alegría de todos sus devotos. Una vez le preguntaron si existía un atajo para ir al paraíso, dijo sí, es la Virgen. Y decía Padre Pío que ella es el mar a través del cual se alcanzan las playas de los eternos esplendores. Qué maravilla, ¿eh? También he sabido que muchos eran sus hijos espirituales, y a todos los exhortaba a recitar el rosario y imitar a la Virgen en las virtudes de todos los días, como la humildad, la paciencia, el silencio, la pureza, la caridad. Y decía, querría tener una voz tan potente, tan fuerte, como para invitar a los pecadores de todo el mundo a amar a la Virgen. Siempre se lo veía con el rosario en mano, siempre. Lo recitaba incesantemente, sobre todo durante la noche. Y decía también, esta oración es nuestra fe, el sostén de nuestra esperanza, la explosión de nuestra caridad. El legado espiritual al fin de su vida fue, amad a la Virgen y hacedla amar, recitad siempre el rosario. Creo que esto me vincula especialmente al Padre Pío. Ahora se conoce mucho más acerca de su estrecho vínculo con las apariciones de Garabandal. En el curso de las apariciones, al comienzo Padre Pío había enviado una carta sin firma, pero con sello de la oficina de San Giovanni Rotondo, en el que decía que el día que le escribía se le había aparecido a la Santísima Virgen, diciéndole a las niñas diciéndole que transmitiera que ella se les estaba apareciendo a las niñas en Garabandal, pero que no creerían en las apariciones suyas en esa aldea cántabra, pero que cuando creyeran sería tarde. Tremendo, ¿eh? Está hablando para este tiempo, ¿eh? Y Conchita, que la había recibido, le pregunta luego en éxtasis a la Santísima Virgen quién había escrito esa carta, de dónde venía, y la Virgen le dijo que el autor era el Padre Pío. También se sabe, debo decir otra cosa, que esa carta la ha publicado Pueblo de María, así que hay más sobre eso, lo que quieran saber pueden verlo. Voy a ver si yo también lo puedo enviar de nuevo. También se sabe de la visita de Conchita a San Giovanni Rotondo, el mismo año en que fallecería el santo, y que estuvo con él pese a que en esa época no recibía visitas. Incluso ella había ido, dicen, esto es anecdótico, que eso sí lo sé, lo sabemos, que fue con la princesa Cecilia de Borbón y Parma, y le dijeron, estaba la princesa para verlo, dijo, bueno, más tarde, después, no sé. Y dice, ¿y está Conchita? Dijo, ¿Conchita de Garabandal? Sí, bueno, que venga inmediatamente. Eso fue lo que dijo el Padre Pío, así se cuenta, ¿no? Y ahí la recibió, ella no sabía bien quién era Padre Pío, era jovencita. Y
y le mostró una cruz que había besado a la Virgen, y él la sostuvo la mano de Conchita con esa cruz, una cruz creo que de bronce, y la retuvo así un largo rato con los ojos cerrados, un largo rato, sin decir nada, evidentemente orando, ¿no? Bueno, en esa época él además no recibía visita, fue el mismo año en que falleció, ¿no? Conchita conserva además, entre las reliquias del Padre Pío, tiene varias, el sudario que cubrió su rostro y que el padre se lo había legado a la vidente, a Conchita. También se conoce el caso de Joe Mangino, el apóstol de Garabandal de Estados Unidos, quien llegó por primera vez a esa aldea, a Garabandal, porque el Padre Pío le había asegurado que allí se aparecía la Santísima Virgen. Así que vemos una gran conexión. Bueno, todo en la vida del Padre Pío fue extraordinario, todo. Hay relatos maravillosos de su vida. Y muchísimos libros escritos. Yo recomiendo uno en particular, excelente. Para mí, bueno, yo no lo leí todos, pero no creo que sea superable, el de Antonio Socci. Se llama El secreto del Padre Pío. El secreto del Padre Pío. Pero está en español, fue publicado en español, como El secreto del Padre Pío. Y famosa la frase, ¿no?, del Padre Pío, dice, cuando dijo, haré más ruido de muerto que de vivo. Tremendo, ¿no? Parece que Dios se ha complacido en un tiempo en que impera la tecnología, darnos un santo con prodigios propios de la Edad Media. Es como que se divierte. Otro capuchino, el padre Raniero Cantalamessa, dijo, si todo el mundo corre detrás del Padre Pío, como un día lo hacía detrás de Francesco de Assisi, es porque intuye vagamente que no será la técnica con todos sus recursos, ni la ciencia con todas sus promesas las que nos salven, sino la santidad, que luego es como decir el amor. En este sacerdote franciscano, capuchino, hosco, porque se lo veía hosco a veces y a veces tenía salidas tremendas, se encerraba en esa cáscara un amor profundísimo, increíble, porque él llevaba en sí mismo no solo los estigmas, sino al mismo Cristo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Y esto además lo ruego por la intercesión del Padre Pío.